Listo, ahí están, ¿ya? Pues vamos a poner en práctica. Estas son las funciones que vamos a poner en práctica. Su sintaxis, todo eso, ¿no? Cómo funcionan y todo eso. A ver, vamos a abrir el archivo que les he enviado y encontramos una base de datos también pequeña para aprender a aplicar estas funciones. Por ejemplo, miren, las funciones de base de datos también trabajan con criterios, ¿ya? Trabajan con criterios, tipo los filtros avanzados. Puedes trabajar con uno, dos, tres, cuatro criterios. Es por eso que también se necesita una tabla aparte, que justamente también se llama lo que es el rango de los criterios, ¿ya? Si te das cuenta, miren, igual a los filtros avanzados necesitamos una tablita aparte también. A ver, ya, listo. Entonces, eso necesitamos, ¿ya? Tienen que ustedes también, si ustedes tienen yo lo voy a aplicar con la otra base de datos, eh, pero igual, mire, si ustedes tienen una base de datos y quisieran aplicar funciones de base de datos, tienen que tener una tablita aparte, así. ¿Bien? Empezamos con el primer ejemplo. Nos piden el total ventas de enero, o sea, tenemos que sumar todas las ventas de enero por vendedor. ¿Qué significa por vendedor? Que el criterio va a ser el vendedor. Puedes colocar cualquier vendedor. Por ejemplo, aquí en vendedor voy a colocar Carlos. Así. Entonces ya está el criterio. Luego, lo que hay que hacer es eh, usar la función, pues, ¿no? En este caso, como me piden total ventas, o sea, debo sumar, debo utilizar B de suma. Igual, B de suma, miren, ahí están todos los B de contar, contará, extraer, max, min, producto, en promedio, suma, bar, ¿no? O sea, hay varias funciones de bases de datos. En este caso es B de suma. B de suma. Abrimos paréntesis y lo primero que te pide la función es la base de datos. ¿Dónde va a ir a sumar? Aquí está, mira. Base de datos te dice, ¿no? ¿Dónde voy a ir a sumar? Entonces acá tú tienes que seleccionar toda la base de datos. Así. Toda la base de datos, ¿ya? Punto y coma. Luego te pide el nombre del campo a quien se va a sumar, ¿no? En este caso nos piden las ventas de enero, entonces el nombre del campo donde se va a aplicar la suma es enero. Tienes que escribirlo entre comillas así. Puedes utilizar la celda también, ¿ya? Pero normalmente se escribe. Punto y coma. Y luego los criterios. Los criterios están ahí en tu cuadro, ¿no? Puedes utilizar muchos criterios, puedes usar todos. Depende de la base de datos también. En este caso, el criterio sería simplemente vendedor Carlos aquí, ahí. Igualito a los filtros, bien, filtros avanzados. ¿No? La función B de suma te pide, bueno, B de suma ya saben ustedes que va a sumar, es lógico. Te pide base de datos, luego te pide el campo a donde va a ir a sumar, ahí está el nombre del campo, y luego los criterios que va a tomar en cuenta para hacer esta suma. Presionamos Enter y sale la cantidad. Bien, si ustedes quieren comprobarlo, vamos a tener que utilizar, o aquí, miren, esta función, a ver, para hacer recordar, para comprobarlo, a ver, dice el total ventas del vendedor por carro, sería así, sumar.si, ¿no? Sumar.si te pide el rango del criterio, que serían los vendedores, el criterio sería Carlos, y el rango donde va a ir a sumar sería enero, ¿no? Así también podríamos hacerlo, pero lo malo de esta función es que solo trabaja con un criterio, no trabaja con criterios, ¿no? Y lo bueno de los criterios, vuelvo a repetir, cuando se trabaja así, como el filtro avanzado, es que tú puedes
hacer todo tipo de criterios, ya sea desde los más complejos hasta los más sencillos, ¿no? Pues acá también, en estas funciones lo bueno, o una de sus propiedades, es que tú puedes, tienes libertad en los criterios. A ver, vamos a comprobarlo con sumar.c. Ahí está, sale 1550. ¿Ven? Eso es lo que está haciendo la función suma en realidad. Pero, como vuelvo a repetir, su propiedad principal es que utiliza muchos criterios y aparte de los criterios puedes personalizarlos a tu manera. Puedes cambiar de criterio y automáticamente el resultado cambia. Por ejemplo, voy a colocar el vendedor Luis. Y Luis en enero ha vendido 1660. Miguel, 1900 ha vendido. ¿Ven? Y así podemos jugar con los criterios y viendo los resultados rápidamente. Esa es también una de sus propiedades de esta función. Tomen nota, entonces, miren, ahí está el primer ejercicio. Funciones bases de datos, B de suma. Base de datos, el campo donde va a ir a sumar y los criterios. Tomen nota, por favor, y ahorita nos vamos al ejercicio 2. ¿Eh? Listo. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Práctica 2. Ahí está. Dice, total ventas de enero por producto. Significa que tengo que hacer ventas. Voy a sumar las ventas de enero, pero por los productos. Entonces hay que colocar un criterio acá. A ver. Voy a empezar con arroz. Arroz, así. Bien, entonces coloco igual B de suma, la base de datos, punto y coma. El criterio sería, entre comillas, enero nuevamente, ¿no? Ese es el campo donde va a ir a sumar enero. Punto y coma, los criterios. Ahí está. ¿No? Cerramos y ahí sería, miren. Enter. 1170 sería el resultado de esta función, ¿no? Podemos cambiar, miren. Azúcar. Ahí está, 1550. Fideos, 2020. Menestras. Menestras. 370 se ha vendido en enero. ¿Ven? Miren bien la fórmula. Estas son funciones de bases de datos. Profesor, disculpe, si no es que se lagió mi computadora y lo he reiniciado. Ya, No escuché bien esa fórmula, perdón. ya. Hay muchos ejemplos que vamos a ir haciendo. Y ahí les Ok, voy, muchas voy, gracias. voy explicando nuevamente, ¿ya? Bien, entonces seguimos con el siguiente ejemplo. A ver, enter. Práctica 3. Dice, total ventas de febrero por producto. Entonces vamos a colocar, ¿ya? A ver, el criterio sería producto también. Vamos a colocar, por ejemplo, fideos. Y empezamos. Total ventas de febrero por producto. Nos están pidiendo sumar las ventas de febrero, ¿ya? Entonces colocamos el criterio. Recuerden que en las funciones de base de datos hay que colocar igual como los filtros avanzados una tablita de los criterios. Y esa tablita tiene que ser igual a a las cabeceras de la base de datos, ¿no? Entonces,
hacemos la función, miren, igual b de suma, porque nos piden sumar, la función, todas estas funciones de base de datos, lo primero que te pide es la base de datos, entonces vamos a darle todo el rango de la base de datos. Punto y coma, y luego te pide el nombre del campo. El nombre del campo significa dónde va a ir a sumar, en qué campo. Entonces, entre comillas, vas a colocar, en este caso sería febrero, porque quiero sumar febrero. Punto y coma. Luego te pide los criterios. En este caso, el criterio sería estas dos celdas, ¿no? Cerramos. Recuerden que podemos usar todos los criterios, ojo. Podemos usar todos los criterios. Estamos haciendo así, con pocos criterios, y vamos a ir viendo qué más, qué prácticas más hay por acá. Presionamos Enter y sale las ventas de febrero, en este caso de fideos, ¿no? Son 2.300. Vamos a cambiar otro producto, arroz. 1.530. Azúcar. 1.115, ¿eh? Entonces, en tiempo real podemos nosotros ver los resultados solo cambiando el criterio. En este caso, los filtros avanzados no hacen eso, pues, ¿no? En tiempo real no cambian los datos, en cambio, estas funciones sí. Bien, nos pasamos al siguiente, cualquier cosita consulten. Dice, total ventas de marzo por vendedor. O sea, nos están pidiendo sumar las ventas de marzo utilizando el criterio vendedor, ¿no? Entonces aquí en vendedor colocamos cualquier nombre de un vendedor, ¿no? Vamos a trabajar con Carlos también. Y empezamos, ¿no? Igual B de suma. Base de datos, punto y coma, entre comillas, el campo que tú quieres sumar, que es este, en este caso te piden las ventas de marzo, sería marzo. Eso tienes que darte cuenta. Punto y coma, y los criterios, ¿no? Que es los vendedores acá. ¿Ven? Acá también se puede utilizar el lo y el i. Ya miren, por ejemplo, si yo coloco acá a Luis, vamos a poner aquí, para que vean ustedes también. Acá hay que cambiarle el criterio también, pues, ¿no? Ya no es uno solo, serían estos dos. Ahí. Y sale, mire, 5.972. En este caso, por ejemplo, la función sumar puntos sí no lo podría hacer. Tendríamos que, bueno, sí lo hace, pero haciéndolo, o sumando dos veces, o aplicando dos veces la función. En este caso es así de corto, miren. ¿Ya? En ese caso está sumando las ventas de marzo del vendedor Carlos y también de Luis. ¿Bien? Entonces, ese es un O. Igual que el filtro avanzado, si quieres usar un O, es una fila más, y si quieres usar un I, es una columna más. Podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, queremos saber de Carlos y Miguel. Cambia, ¿ven? Los resultados. O de Luis y Miguel. Cambian los resultados en tiempo real. Bien, jóvenes, pero en este caso solamente les puse el ejemplo para que vean que se puede usar o, ¿no? Y todo eso. Por eso es una función muy buena para aplicar en bases de datos. Ahí sería, ¿ya? Nos pasamos al siguiente. Dice, total ventas de marzo por vendedor y producto. Está utilizando dos criterios. Colocamos, por ejemplo, arroz, y vamos a colocar acá Luis, ¿ya? Y aplicamos la función igual b de suma,
seleccionamos la base de datos, punto y coma, el campo, a ver, entre comillas, ¿qué debo colocar? Me piden total ventas de marzo por vender el producto. ¿Qué debo colocar ahí? A ver si vamos entendiendo. Marzo. Marzo, exacto, muy bien. El resto también participe, por favor. Estoy explicando lentamente, a ver, para que lo entiendan. A ver, de ahí viene ya el criterio, ¿no? Que sería este rango de acá. Entonces ahí va a salir las ventas de arroz de Luis. Las ventas de marzo de arroz del vendedor Luis, ¿no? Si sale cero, no significa que está mal. ¿Qué significa si salió cero? A ver, ¿cuál es nuestro? Que no haya ninguna coincidencia. Claro, que Luis no ha vendido arroz, ¿no? Luis no ha vendido arroz. Si nosotros chequeamos, vamos a ver, ¿no? No tiene venta exacta. No tiene venta de arroz. Entonces vamos a cambiar bien al producto o bien al vendedor. Vamos a poner a otro producto acá. A ver, acá. Vamos a cambiar fideos, a ver. Si Luis tiene venta de fideos. Tampoco Luis ha vendido fideos. Azúcar, a ver. Azúcar se ha vendido, mira. Azúcar y menestras. Ujú. Entonces, como la base de datos es pequeña, podemos llegar a la conclusión, ¿no? Y comprobarlo, pero cuando la base de datos es grande, ya es un poco complicado ver eso. Hay que confiar en nuestra función. ¿Bien? Entonces, nos vamos al siguiente ejemplo. Miren, ahí está la fórmula. Esto es igual, solo que hay que colocar el campo que voy a sumar y los criterios que voy a utilizar. Depende de lo que queremos. Nos vamos a la práctica 5, dice. Total ventas de febrero por vendedor y producto. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Dice total ventas de marzo por vender producto. Acá ya es de febrero. Ya lo dejo para que ustedes lo hagan. Nos pasamos al siguiente. Total ventas de febrero mayores a 300. Entonces aquí, en febrero, tenemos que colocar el criterio mayor 300. ¿Ya? Y luego ya hacemos la fórmula. Igual B de suma. La base de datos, punto y coma, entre comillas, el criterio que sería, mm, a ver, ¿qué criterio sería? Febrero, ¿no? Febrero, punto y coma, Mayor a 300. mayor a 300 acá, ¿no? El campo sería febrero y el criterio ahí está. Bien. Enter, 3040 salen las ventas, la suma de las ventas que tienen que son mayores a 300 en febrero. Podríamos comprobarlo con sumar puntos sí. Vamos a comprobarlo a ver si es verdad, ¿ya? Igual sumar puntos sí. Igual sumar puntos sí. El rango del criterio sería febrero. Punto y coma, entre comillas, mayor a 300. Ya no es necesario colocar el rango de la suma, ojo, porque es el mismo, pero si quieres lo puedes colocar. Cuando utilicen esta función y el rango del criterio es el mismo rango donde se va a sumar, no es necesario colocarlo ya. ¿Ya? Pero igual voy a colocarlo. Ahí está, ¿ven? 3040, sale igual. Si yo borro, miren, no completo, o se lo dejo ahí, la función sabe, lo interpreta y va a darnos un resultado igual. Ahí está, ¿ven? 3040. ¿Por qué? Porque el rango del criterio es el mismo rango de la suma. Bien, jóvenes. Entonces, seguimos, a ver, práctica 7. Total ventas de enero mayores a 300. Eso creo que ustedes los pueden. Voy a colocar el criterio, ¿ya? Enero mayor a 300. Ya ustedes hacen la fórmula, ¿no? Total ventas de enero mayores a 300. Total ventas de marzo menores a 300. En marzo, menor 300.
hacen la fórmula, ¿ya? Ya ustedes mismos son ahí. Total ventas de enero mayores a 200 por producto. Vamos a hacer esto, a ver. Enero, total ventas de enero mayores a 200. O sea, aquí en enero colocamos mayor 200 y usamos un producto también. Fideos, por ejemplo. Vamos a poner en mayúscula. No tiene que ver nada, ¿ya? Igual funciona. Igual sumar punto, perdón, B de suma, la base de datos, punto y coma, enero, ¿no? Entre comillas enero, que es el campo que se va a sumar, punto y coma, los criterios. Ahí sería. Cerramos. Enter. ¿eh? Y ahí tenemos 1600 se ha vendido en enero. Bueno, 1600 hace la suma de las ventas de enero mayores a 200 del producto fideos. Podemos cambiar los criterios. ¿ya? Puedo cambiar ese criterio de mayor a 200, puedo cambiar el producto, puedo agregar vendedor. Esto es libre. Todo esto puedes trabajarlo y ahí va cambiando los resultados. Nos pasamos a la siguiente. Dice, total ventas de febrero mayores a 200 por vendedor. Ya lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿ya? Ya guíense con los ejemplitos que estamos haciendo. Colocan su criterio y aplican la función. Entonces, Enero. me paso para el 11. A ver. Cualquier cosita pregunta. Enero. Total ventas de los totales mayores a 200 por vendedor y producto. Totales es acá el total, ¿ya? Mayor a 200 dice, por vendedor y producto. Hay que colocar un producto. Voy a colocar arroz, por ejemplo, y un vendedor Luis. Ya está. O Carlos mejor. Creo que Luis no vendió arroz. Igual, B de suma, base de datos, punto y coma, entre comillas. ¿Qué coloco entre comillas? A ver. Dice total ventas de los totales mayores a 200 por vender y producto. ¿Qué coloco entre comillas? Total. Total, exactamente. No puede, ahí en el enunciado dice totales, ¿no? Pero tú tienes que colocar como indica, como está en la base de datos, ¿no? En la base de datos dice total, dice. Hay que colocar igual, total. Si coloco totales, vamos a suponer, ¿ya? Que ya vamos a colocar totales. Punto y coma y el rango del criterio. Valor me sale, ¿no? O sea, no reconoce. Entonces, no es totales, es total. Hay que tener cuidado ahí también. Igual que los filtros avanzados. Ajá, muy bien, así es, Yair. Enter. Y sale ahora sí, pues, ¿no? 1850 son las ventas totales mayores a 200 de arroz y del vendedor Carlos. 12, promedio de ventas de los totales por vendedor, dice. Entonces, en este caso, hay que colocar un vendedor, vamos a colocar Carlos. Y acá vamos a hacer, en este caso ya no es B de suma, ahora sería B de promedio. Entonces colocamos así, B de promedio, igual B de promedio. Base de datos, punto y coma, entre comillas, sería, dice las ventas totales, ¿no? O sea, total nuevamente. Igual, todo es lo mismo ya, solo cambia de función, porque ya no nos piden en los totales, sino ya los promedios. Así sería, jóvenes, es igual que una suma, pero en este caso ya no es una suma, es un promedio. Miren bien, tomen nota ahí.
Enter. Ahí está, ¿no? Casi siempre un promedio viene con decimales porque es una división. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Promedio de ventas de enero por producto. Promedio de ventas de enero por producto. Es lo igual, ¿ya? Voy a hacer uno más, del resto te voy a ir dejando. Vamos viendo qué ejercicio es y voy a ir dejando para que tú lo hagas solo. Vamos a colocar arroz, por ejemplo. Igual B de promedio. Base de datos. Punto y coma. Entre comillas. Enero, ¿no? Enero. En punto y coma el criterio. Vuelvo a repetir, podemos usar todos los criterios. Podemos usar un O, un I. También igual que los filtros avanzados. Enter y sale 234. En este caso sale, ¿no? Sin decimales. Fideos, a ver. Fideos. Ahí está. Menestras. Ahí está. Azúcar. Y ahí sale. Bien, jóvenes. Nos pasamos al siguiente. Dice promedio de ventas de marzo mayores a 400. Te voy a colocar solo el criterio, ¿ya? Marzo mayores a 400, ¿ya? Listo, ya eso lo haces tú solo. Promedio de ventas de los totales mayores a 1000. Mayor a 1000 en el total y aplicas la fórmula. Así. Máxima venta de los totales por vendedor. Vamos a colocar un vendedor, Carlos. Ya no sería BD promedio, ahora es BD max. BD max. También existe. Ustedes saben qué cosa hace el max. Busca el valor máximo. Entonces, igual, la misma sintaxis. Base de datos, punto y coma. Sería total, ¿no? Porque pide de los totales. Total, punto y coma, los criterios. ¿Listo? Entonces va a buscar el valor máximo en los totales, pero del vendedor Carlos. 1400 ha sido su venta máxima de Carlos. 1400 ha sido su venta máxima de Carlos. Listo, entonces. Seguimos, ¿no? Máxima venta de los totales por vendedor, ya los dejo que hagan ustedes. Máxima venta de enero por vendedor y producto. Hay que colocar un vendedor y un producto. Y colocas el BD Max, base de datos, punto y coma, ventas de enero, entonces entre comillas, enero. Punto y coma, dos criterios. Bien, ahí está. A ver, enter. 190 es su venta máxima de Luis del producto Menestras. ¿No? Ahí está. Podemos cambiar los criterios. Aquí dice mínima venta de febrero por vendedor y producto. Mínima, ¿no? De febrero por vendedor y productor. Arroz, Carlos. Entonces, en este caso sería B de min. B de min. Base de datos, punto y coma, entre comillas, ventas de febrero, dice. Punto y coma, los criterios. Va a mostrar las ventas mínimas en febrero ¿no? Del vendedor Carlos del producto arroz. Enter. 140.
Mínima venta de enero por vender el producto, ya ustedes lo hacen, ¿ya? Mínima venta de enero por vender, creo que es lo mismo. Ah, no. Este es mínima venta de enero, está mal escrito acá, lo corrigen también. Por vendedor y producto, y aquí que dice mínima venta de enero por vender, pero es lo mismo. En la 2021 es lo mismo, ¿ya? Ya lo hacen ahí, no hay problema, ya. Seguimos acá. Cantidad de ventas de enero por vendedor. Em, Voy a colocar acá, Carlos. ¿Qué función de base de datos debo sumar para contar las cantidades? A ver, igual, ¿qué función podría utilizar? Lo que nos está pidiendo Contara. contará, ¿no? Puede ser contar también, ojo, como vamos a contar este enero y son números, podemos usar contar, pero también contará, ¿ya? Recuerden que contará cuenta celdas que contienen cualquier tipo de valor y contar solo fechas y números, ¿ya? Eso sí hay que saber. Seleccionamos, dice enero, entonces enero y el criterio. De ahí tenemos, ¿ya? 7 ventas tiene Carlos bueno, en sí, ¿no? En enero, en febrero, en marzo y en los totales. En realidad tiene 7 ventas, Carlos. Vamos a cambiar acá. Miguel, 6. Luis también tiene 6. ¿Bien? Cantidad de ventas de marzo por vendedor, ya lo hacen ustedes. Y el último también es cantidad de ventas de febrero por vendedor y producto. Bien, jóvenes. Hacen esta práctica. Ya deben, miren, en el caso de Excel hay más herramientas que podemos aprender. Hay cositas, y nuevamente a los que deseen, no es nada obligatorio, pueden participar del taller de reforzamiento para que aprendan más herramientas los sábados de 7 a 10 de la noche. ¿Ya? Se está iniciando este sábado. Entonces, ya los interesados me pueden escribir a mi número. Y ahí podemos reforzar un poco más y todo eso y aprender algunas herramientas más. Ya el Excel lo hemos terminado. Ya me han dicho que tengo que iniciar con Integración Office. Pero Integración Office es un programa, es un curso, porque no es un programa. Integración Office. Eh, este curso se te va a enseñar aquí a usar o a conocer dos programas. El Microsoft Publisher. ¿Alguien de ustedes ha usado Publisher? A ver. En algún momento o sabe para qué sirve Publisher. ¿Alguien de ustedes sabe qué es Publisher? Publicidad. Publisher es justamente, ¿no? Publicación. Es un programa de Office para hacer publicaciones, ¿no? Publicitarias de manera básica dentro de la oficina, ¿no? O sea, lo que trata de decir es que no es necesario estudiar diseño gráfico para poder hacer ciertos diseños básicos de oficina, ¿no? Ahora, si queremos saber más de diseño gráfico avanzado, ya sí hay que estudiar pues diseño gráfico. Hay otros programas muy especiales para eso. El Publisher es una alternativa para hacer algo rápido. Eso es Publisher. Y también el Microsoft Visio. Estos son los dos que vamos a aprender. Y si sobra tiempo, bueno, un poco de correo electrónico.